Hola, soy Belén Zanqueta, soy médica endocrinóloga. El trabajo final para recibirme de endocrinóloga fue sobre vitamina D y desde ese momento tengo una especial predilección por esta hormona, así que es un gusto para mí ser parte de este curso virtual y compartir con ustedes esta clase. La clase va a ser bien práctica. Les voy a contar 2 casos clínicos de pacientes mías y a través de estos casos clínicos quiero intentar transmitirles algunos conceptos para mí fundamentales. Y el primer concepto fundamental tiene que ver con el título de esta clase, la salud ósea y muscular. Y este llamado, esta invitación a que empecemos a pensar en el hueso y el músculo como realmente el sistema músculo-esquelético, como algo que está íntimamente relacionado entre sí, para convencernos que es crucial integrar la evaluación de la función muscular en la evaluación y manejo de aquellos pacientes que tienen riesgo de fracturarse. Si queremos que un paciente con osteoporosis, con osteopenia, no se fracture, sí o sí tenemos que incluir su salud muscular en la ecuación. Y con la vitamina D vamos a hablar justamente de la salud, de su influencia en la salud muscular y en la salud ósea. Entonces, las acciones clásicas de la vitamina D, como ustedes saben, son la absorción de calcio y fósforo a nivel intestinal, que genera la homeostasis fosfocálcica. Sin vitamina D no hay una correcta absorción a nivel intestinal, con lo cual el calcio, que sí o sí necesitamos para vivir, lo vamos a sacar del esqueleto. Entonces, la vitamina D nos permite mantener saludable a nuestro esqueleto, porque sacamos el calcio de la alimentación. También tiene un efecto muy importante en la mineralización ósea, y también entonces, uniendo el músculo, es fundamental para el rendimiento muscular, el equilibrio y la prevención de las caídas. En este primer caso clínico vamos a hablar de una situación un poco compleja, pero a veces en las situaciones de enfermedad podemos entender mejor las acciones fisiológicas de la salud, en este caso de la salud de la vitamina D, porque no nos damos cuenta de lo que tenemos muchas veces hasta que lo perdemos. Esta paciente tuvo un rol fue muy impactante para mí haberla conocido. Era una mujer de 36 años que estaba internada en un sanatorio de Capital Federal por fuertes dolores en la columna, vertebrales y dorsales, y por, digamos, el diagnóstico el motivo por el cual me llaman, es porque tenía fracturas vertebrales, con lo cual era una osteoporosis severa, con la particularidad que estaba internada por este dolor. O sea, realmente no se podía manejar el dolor, por eso estaba internada. Era un caso complejo, como les conté, era una mujer con una hepatitis autoinmune, que había tenido una dosis alta de corticoides cuando fue el diagnóstico, a sus 31 años. Luego se mantenía con otras drogas, como pueden ver, que también tenían corticoides, pero son corticoides que no tienen una acción tan dañina en la salud ósea. Y al momento de que yo la conociera, ella ya estaba en lista de trasplante, porque realmente dependía su vida de poder ser trasplantada. Pero con esta situación, con estas fracturas que tenía, y con la imposibilidad de controlar el dolor, consideraba a su médico que no podía ser trasplantada. Además, tenía menorrea, en los 2 últimos años había dejado de menstruar, tenía una enfermedad celíaca con un diagnóstico 10 años antes, por screening. Ustedes saben que la enfermedad celíaca, como enfermedad autoinmune, se relaciona con la hepatitis autoinmune, pero ella tenía un familiar directo con enfermedad celíaca y se había hecho el screening, le había dado positivo, habiendo sido asintomática, tenía, según refería, una buena adherencia a la dieta libre de gluten y los anticuerpos eran negativos en ese momento. Tenía un buen consumo de lácteos, muy sedentaria por su situación de salud y con poca exposición solar por la misma razón. Además, tenía un hipotiroidismo que estaba medicada con levotiroxina, pero estaba medicada en exceso,
con lo cual tenía lo que llamamos los endocrinólogos un hipertiroidismo facticio. En cuanto al antecedente de fracturas, un tema que siempre es muy importante preguntarle al paciente, cómo se ha tenido historia de fracturas. Ella tenía una fractura de húmero, pero había sido traumática, y ese mismo año se había internado por fuertes dolores en la columna, se habían constatado las fracturas costales en el esternón y también varias fracturas bicóncavas en el área dorsal. Le habían dado pamidronato, que es un bifosfonato muy potente que se da por la vía oral, por la vía endovenosa, perdón, calcitonina también para el dolor, analgésicos y corset. Sin embargo, la paciente refería que continuaba con los dolores, en este momento eran agudos, pero anteriormente ella ya refería que hacía un año que tenía dolores crónicos, y lo que ella me refería, estaba muy dormida la paciente por la gran cantidad de analgésicos, se despertaba, se dormía, pero cuando ella me hablaba me decía que le dolía acá, le dolía el pecho, le dolía cada vez que respiraba, le costaba respirar. Que la verdad que yo en el momento me llamó la atención y dije, qué raro, tal vez le duele atrás, en la columna, pero me lo refiere adelante, está dormida. Me costaba esto que digamos que no iba con mí, yo había etiquetado a la paciente como una osteoporosis severa con fracturas vertebrales por uso de corticoides y otros factores, y no me cerraba esto que ella me refería del dolor anterior en el pecho. Tenía un centellograma óseo en el cual se evidenciaban múltiples fracturas, miren la palabra que usaban, derrumbe osteoporótico de la columna, y lo que era llamativo es, como pueden ver en la imagen, el rosario costal. Estas fracturas en la unión de la costilla con el esternón, en múltiples de los dos lados y en la mayoría de las costillas. Esto es algo particular que no solemos ver en la osteoporosis. El laboratorio que le habían pedido en la internación tenía una rutina, tenía elevada la gota y la GPT por su hepatitis, tenía la FAL elevada, una FAL de 432, el calcio y el fósforo normal. Yo me volví, la verdad que bastante consternada por esta paciente. Yo fui a verla ya con la etiqueta de osteoporosis severa y le pedí un laboratorio fosfocálcico y quedé que iba a volver a verla con los resultados. Le pedí un laboratorio fosfocálcico completo, pero la verdad que lo que volví pensando, que digo, esto que ella me decía, que me duele cuando respiro, eso no era habitual. Y ahí es como que finalmente salí y pensé, dije, esta paciente no tiene una osteoporosis, esta paciente tiene una osteomalacia, o por lo menos tiene sospecha de osteomalacia con estas fracturas, con esta imagen de rosario costal y con la sensación de no poder respirar. Y así fue, al otro día me llaman y tenía una vitamina D prácticamente no dosable, el calcio estaba normal, tenía muy bajo calcio en la orina, y el CrossLabs, que es un marcador de recambio óseo, estaba elevado, o sea, ella estaba rompiendo mucho hueso para lograr sacar del esqueleto, ponerlo en la sangre, porque no estaba absorbiendo, por supuesto, nada de calcio de la dieta con este déficit severísimo de vitamina D. Entonces, la verdad que fue uno de mis primeros encuentros con una osteomalacia en el adulto, y fue como muy impactante. Decidimos darle un tratamiento con dosis muy elevadas de vitamina D, le dimos 100.000 unidades por día durante 7 días, y luego 100.000 unidades cada 15 días, hasta que la fuimos controlando de a poco y fue mejorando sus valores de vitamina D. Fue muy impresionante la mejoría clínica. Ella en solo 15 días, piensen que hacía meses que estaba con un dolor imposible de manejar, con morfina, con corset, y en 15 días le mejora muy, muy, muy considerablemente su estado clínico con estas dosis altas de vitamina D. Entonces fíjense que el déficit de vitamina D, lo más común es que genere disminución de la masa ósea y osteoporosis, ¿no? Lo que todos sabemos, lo primero que pensamos. Pero también puede producir en el adulto osteomalacia. Y la osteomalacia tiene otra fisiopatogenia,
justamente es una acumulación de tejido óseo que no se puede mineralizar, que no hay calcio y fósforo para ponerle. ¿Sí? Entonces es otra, el diagnóstico, el gold standard diagnóstico justamente es la biopsia ósea, en el cual podemos ver estas imágenes de aumento del tejido osteoide no mineralizado. La osteomalacia da este dolor óseo punzante y difuso, esta sensibilidad a la comprensión external, esto que te duele el pecho al respirar, las fracturas vertebrales como tenía mi paciente, pero también da todo un componente importante muscular, una debilidad de los músculos proximales, fatiga generalizada, esta imposibilidad de caminar, mi paciente no podía caminar, todo el mundo pensaba que era por el dolor, pero también era por el componente importante de osteomalacia en los músculos que genera una debilidad en el muslo proximal, e incluso los casos severos pueden desarrollar hipocalcemia sintomática. ¿Cuáles son las típicas alteraciones bioquímicas en el déficit de vitamina D? La calcemia puede estar normal, como en el caso de mi paciente, o puede estar baja. El fósforo puede estar normal o puede estar bajo. La FAL está elevada, esto es bien significativo, la FAL está elevada, si bien en esta paciente nos podíamos confundir porque también tenía compromiso hepático, tenía la FAL ósea elevada también. Por supuesto que la vitamina D va a estar baja o muy baja. La paratormona va a estar alta como respuesta, como un hiperparatiroidismo secundario. También como otra, digamos, para sacar calcio del hueso, la PTH también va a sacar calcio del hueso. La calciura está muy bajita porque el riñón responde a través también de PTH y evita la pérdida de calcio por orina porque realmente quiere ahorrar todo el calcio posible. Y en cuanto al músculo, sabemos que hay receptores de vitamina D en el músculo y su acción promueve la síntesis de proteínas musculares. Como les contaba, se genera una debilidad muscular proximal muy importante en el déficit severo de vitamina D. También hay estudios que sugieren una asociación positiva entre los niveles de vitamina D, la fuerza y la función muscular en personas mayores, y hay estudios controlados y randomizados que demostraron que la vitamina D mejora la fuerza, el equilibrio y la velocidad de marcha, que es la manera que tenemos de cuantificar la salud del músculo. Y lo más importante, que todo esto se traduce en disminución de las caídas, que las caídas, como ustedes saben, son una gran causa de fracturas. Entonces, ahora en día podemos decir que la vitamina D para la prevención de caídas es una estrategia basada en evidencia por múltiples trabajos recientes. Estos trabajos lo que muestran es que para disminuir las caídas necesitamos niveles de vitamina D de al menos 24 nanogramos mililitro. Como pueden ver en este cuadro, había trabajos que no lograban disminuir las caídas, pero era porque no lograban valores suficientes de vitamina D. Cuando hay valores mayores a 24 nanogramos, como pueden ver en la segunda parte, en la parte derecha del gráfico, esos trabajos sí demostraron disminuir hasta un 23% el riesgo de caídas en adultos mayores. Entonces, para concluir sobre este caso, tenemos que el déficit de vitamina D genera un deterioro muscular, el deterioro muscular genera sarcopenia, genera caídas, y las caídas conducen a mayor fracturas. O sea que gran parte del efecto que nosotros siempre unimos a la vitamina D es buena para el hueso, previene las fracturas, tenga que ver también por su efecto muscular, por esta cosa que les decía al principio, de la acción en el músculo y en el hueso, y entender el sistema musculoesquelético como un todo. Entonces ahora voy a pasar a otro caso clínico, mucho más sencillo, un caso clínico, una paciente mía también, pero algo que seguramente ustedes han visto en su consultorio y verán. Era una mujer de 60 años que me consultaba por osteoporosis, le hago todas las preguntas que siempre le hago en relación a la salud ósea, le pregunto por su ingesta láctea y era baja, le pregunto por su actividad física y era muy irregular. En sus antecedentes ginecológicos no había nada que llamara la atención, o sea, nada que nos hiciera pensar en un hipoestrogenismo.
No tenía antecedentes de fractura, fundamental, siempre recabar el antecedente de fractura. Y en cuanto al sol, ella me dijo muy vehementemente, yo hace 10 años que no me expongo al sol. En cuanto a otros antecedentes, no tenía, no había antecedentes tampoco familiares. Esta es la densitometría que ella me traía, muy preocupada. Fíjense que tenía en la columna lumbar un T-score de menos 2.6. Esto, según la clasificación de la OMS, cataloga a mi paciente como osteoporótica. Y lo mismo en el cuello femoral, tenía un T-score de menos 2.6. Nuevamente, tenía entonces osteoporosis en columna y en cadera. Otra cosa entonces que es importante es pedirle a estos pacientes radiografía de columna. Porque si bien la fractura de muñeca la refieren, la fractura de cadera la refieren, porque todo el mundo sabe si se fracturó la columna y la cadera, hasta la mitad de los pacientes que tienen aplastamientos vertebrales no lo refieren, porque tal vez fue un dolor insidioso o crónico. Entonces siempre tenemos que pedir radiografía de columna para ver si hay aplastamientos, porque si hubiera aplastamientos, nos cambia totalmente la conducta. Una paciente con fracturas vertebrales es una paciente que hay que tratar por osteoporosis de manera incluso rápida, ¿sí? Implica indicación de tratamiento. Entonces, es muy importante pedir la placa de columna porque nos divide las aguas en cuanto a la severidad. Esta paciente no tenía fracturas vertebrales. El laboratorio que le pedí tenía un glucemia, función renal normal, el calcio total estaba normal bajo, es de 8 a 10 y tenía 8,1, eso era llamativo, un fósforo normal, una vitamina D de 5 nanogramos de cilitro. O sea que realmente la paciente se había tomado de manera obsesiva la no exposición al sol, como ella me lo había comentado. El CrossLabs, nuevamente este marcador de rotura, de degradación de hueso estaba muy alto, porque la paciente, como todos nosotros, para vivir necesita calcio. Y si el calcio no viene de los alimentos, lo sacamos del hueso. Entonces claramente tenía este alto grado de recambio óseo, y como tenía una buena función renal, la calciuria era bajísima, porque estaba desesperado este organismo para ahorrar calcio y no eliminarlo por la orina. Y que claramente lo que me encuentro acá es con un cero vitamina D en una paciente. ¿Qué haríamos acá? Tenemos una paciente con osteoporosis, sin fracturas, con un déficit severo de vitamina D. Bueno, lo importante, lo que quiero recalcar es que no se puede empezar tratamiento para la osteoporosis sin asegurarnos un buen aporte de calcio y vitamina D. Si ustedes, por alguna razón, no pudieran medir la vitamina D en sangre en sus pacientes con osteoporosis, debieran suplementarlos. Lo ideal, y es una indicación, es medir la vitamina D en los pacientes con osteoporosis. Ante la imposibilidad, tenemos que sí o sí suplementarlos. Lo que no podemos es indicar un bifosfonato u otra droga para la osteoporosis sin asegurarnos primero un buen aporte de vitamina D. Y lo que hicimos fue eso, lo que hicimos con nuestra paciente, le dimos nuevamente una dosis elevada de vitamina D, 100.000 unidades por semana, por 5 semanas. Esto les aclaro, hay tantas maneras de suplementar con vitamina D como profesionales. Ustedes van a tener una clase por la doctora Beatriz Oliveri específica sobre tratamiento. No hay una única manera que sea la correcta, ¿sí? Yo les cuento en estos casos cómo lo hice en pacientes con déficit muy severos. Probablemente ustedes no se encuentren todos los días con déficit tan severos. Y fíjense lo que pasó. Al año normalizó totalmente la vitamina D sin recibir ningún tratamiento. De 828 que tenía de CrossLabs, nos normalizó totalmente a 231, mejoró también el calcio en sangre y la calciuria, y también la densitometría aumentó de una manera impresionante. Aumentó 28% en el primer año en la columna y aumentó 8.4% en la cadera. Esto les cuento que no se consigue con ningún tratamiento.
en un año. En ningún, ni con denosumab, ni con teriparatide, ni con altas dosis de bifosfonatos vamos a tener este grado de aumento densitométrico. Así que probablemente esta paciente también tenía algún componente de osteomalacia en su esqueleto. Entonces, la vitamina D, este es un trabajo muy antiguo, muy clásico, muy citado, porque demostró que la vitamina D y el calcio, solitos ellos dos, disminuyen el riesgo de fractura. Bajan un 43% el riesgo de fractura de cadera y bajan un 32% el riesgo de otras fracturas. Acá en este cuadro pueden ver cómo se comparó digamos, con los redondeles el tratamiento con calcio y vitamina D versus los cuadraditos que era con placebo. O sea que lleva un tiempo, fíjense, para la fractura de cadera lleva un tiempo la acción, y después las curvas se empiezan a separar, ¿sí? Los niveles que se alcanzaban eran niveles entre 28 y 44 nanogramos mililitro. Pero este trabajo ustedes me pueden decir, bueno, es de 1992. Bueno, hay trabajos más nuevos, como les cité acá, que también demuestran que a mayor vitamina D, mayor densitometría, y también demuestran la prevención de fracturas no vertebrales y de cadera en los pacientes inicialmente deficientes que disminuyen al suplementar y llegar a niveles óptimos. Y lo más reciente que les quiero comentar es un análisis sistemático de un metaanálisis de muchos trabajos, en el cual justamente se evaluaba el calcio y la vitamina D para la prevención de las fracturas, y encontraron en todos esos trabajos que baja un 6% el riesgo de cualquier fractura y 16% el riesgo de fractura de cadera. Y permítanme la hipótesis de que es tan eficiente para la fractura de cadera porque previene y disminuye también las caídas, y las fracturas de cadera, como ustedes saben, están muy asociadas a las caídas. Así que, ¿qué aprendimos de estos pacientes? ¿O qué aprendí yo y les comparto a ustedes? Aprendí y quiero transmitir de manera así contundente que la vitamina D es clave para la salud ósea y muscular. Pudimos ver en mis pacientes cómo pueden sufrir, ¿no? Que el déficit de vitamina D se puede manifestar como osteomalacia, como osteoporosis, como debilidad muscular y como fracturas. Entonces, permítanme ser contundente en el mensaje: no hay posibilidad de tener una buena salud ósea y muscular si no tenemos niveles adecuados de vitamina D. Espero que les sea de utilidad y nos estamos viendo. Muchas gracias.